Lo amo en el amor del Señor. ¿De qué amor estamos hablando? Y yo siento que, por eso les digo, es un tema, el amor del Señor, que es lo mismo, de lo mismo, pero que estoy muy feliz de que el Señor nos haya llevado una vez más ahí. Vamos a situarnos en la carta del apóstol Juan, en una de las cartas del apóstol Juan, pero antes de ir allá, yo quiero contarle un poquito por qué esta carta, de qué se trata esta carta. Juan es el discípulo amado y por supuesto amor parece su palabra favorita. Ustedes se van a dar cuenta en las cartas, o los que las han leído, que ese es su tema. Su tema es el amor, el amor, el amor, el amor. Y esta no es la excepción. Vamos a situarnos en una carta que es la primera carta del apóstol Juan. Y en esta carta habían pasado algunas cosas. Toda carta tiene un destinatario, toda carta tiene un remitente. Y siempre tenemos que preguntarnos para quién era esta carta, quién era el público que recibía esta carta, y también saber por qué de todas las cartas que pudieron escribirse, porque se escribieron muchas más de las que hoy tenemos acá, ¿por qué están ahí? ¿Será que ese público al que fue dirigida esa carta se parece a nosotros? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y yo le voy a ir diciendo las características de la iglesia y del momento, y usted me va a decir si se parece a nosotros. Esta carta fue escrita a finales del primer siglo, es decir, 50 años más o menos después de que Jesús ya había ascendido, ¿cierto? Muchas de estas personas, digamos que hubiera un niño recién nacido cuando Jesús ascendió, para este punto yo tenía unos 50 años. Entonces, primera característica, mucha parte de este pueblo no había visto a Jesús. Se guiaban por los testimonios que escuchaban de quienes ya tenían 80, 60, 70, 50, no, porque estaban muy chiquitos, pero lo habían visto, se guiaban por el testimonio de los discípulos. Aunque este pueblo esperaba la venida de Jesús, ya se estaba desanimando, ya estaba diciendo, yo pensé que Jesús iba a venir en 10 añitos, en 4, en 5, ya van 50 y no llega. ¿Y será que sí va a venir? Y aunque creían y se esforzaban, ya se sentía como que se iba a demorar mucho, en una realidad difícil, en una realidad de persecución, en una realidad de injusticia. Aparte de esto, ya 50 años después de Jesús, se habían dividido en muchas creencias. Algunos decían, yo creo que es esto, yo creo que es así, yo creo que él quiso decir esto y esto. Y una de las más, digamos, conocidas era un grupo gnóstico que estaba diciendo, ¿saben qué? Nosotros somos los iluminados. Ustedes, una parte de ustedes, la mayor parte de ustedes no lo son. Nosotros somos muy espirituales y no necesitamos de ustedes. No necesitamos cumplir, no solo no cumplir la ley judía, sino ninguna ley. Y además, ese amor fraterno del que tanto están hablando por ahí, eso es mentira. La relación con Dios es yo y Dios, no me importa nadie más. Será un grupo que había. Y este era el pueblo que estaba allí. Ellos se profesaban muy individuales, muy autónomos y no querían saber nada del hermano. ¿Se parecen a nosotros, a la realidad que vivimos? ¿Hemos visto a Jesús? No, nos guiamos por el testimonio. A veces pensamos que se va a tardar mucho más y que no llega y nos desanimamos, sí. Y hay muchas personas y en muchas ocasiones hemos estado ahí donde no queremos saber del hermano y en donde creemos que nuestra espiritualidad es solo Dios y yo. Entonces esta carta de pronto nos puede hablar hoy. Amén. ¿Qué hizo entonces Juan para contrarrestar? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Y en las cartas de Juan vamos a encontrar que su énfasis sí es la comunidad. Sí está diciendo la comunión con Dios tiene que ver con su hermano. Y si usted lo quiere de otra manera, yo no sé a qué Dios está siguiendo, pero no es al Jesús al que yo sigo. Y Juan siempre está hablando de la koinonía, que es una palabra griega que está diciendo siempre es la comunión con los hermanos, igual de proporcional, la comunión con Dios. No le busque más. Ahora sí vamos a ir a Juan después de saber esto. Primera de Juan capítulo 4. Y nos están escribiendo a nosotros, ¿cierto? Según lo que acabamos de decir y de leer. Capítulo 4, versículo 7.
Cuando usted esté ahí, diga amén. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a dejarlo hasta ahí. En su casa puede leer el resto, es un trabalenguas lógico ahí bien interesante. Pero estas palabras no se las inventó Juan. Vamos a ir a el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Seguimos con Juan, un poquito más atrás, un poquito más adelante, pero se va a dar cuenta que estas palabras no son de Juan. Juan las tomó de Jesús. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 31. Dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros: a donde voy vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces vemos que Juan escuchó estas palabras y las escuchó tan atentamente y las vio tan perfectas en la vida de Jesús que las recuerda cuando está escribiendo la carta que acabamos de leer. Vamos a volver a Primera de Juan, que es nuestro punto central. Primera de Juan 4:7. Entonces nos dimos cuenta que estas palabras que Juan le está diciendo a esta iglesia de amados, ámense unos a otros, no son palabras de él, son palabras de Jesús. ¿Y cuáles son las características de este amor? Porque estamos en un mundo, y esto lo he dicho muchas veces acá y nosotros lo sabemos, que le da la definición que quiere a lo que quiere. Entonces amor es cualquier cosa en este momento. Y según la palabra, este amor tiene características inconfundibles. Lo amo en el amor del Señor. Tiene a un Señor con características que usted no puede confundir. Y son las que vamos a estudiar hoy. En primer lugar, como acabamos de ver, es un mandato. Es una orden. No es si queremos, es que nos toca. En Mateo 22:34, Jesús respondiéndole a los fariseos les dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo este libro y otros que se han escrito de la ley dependen de esos dos mandamientos. Es un mandamiento. ¿Qué quiere decir esto para nosotros hoy? Que no es opcional que pensemos en nuestras palabras antes de decirlo. Que no es opcional que examinemos nuestras publicaciones en redes sociales. Que no es opcional que en la noche meditemos sobre cuál fue nuestro comportamiento con quienes nos rodean. No es opcional. Es un deber cristiano. Examinar nuestra vida es un mandato para quien dice ser seguidor de Jesús, porque como discípulos entendemos que si le amamos, guardamos sus mandamientos. No sé si es una buena o una mala noticia para usted, pero amar es un mandamiento. La segunda característica, ahí paraditos, en Primera de Juan 4:7, es que solo un amado puede amar, porque apenas leemos el versículo 7, dice amados. Así que ¿para quién es este mandato? Para los amados. Está hablando de la identidad. En el versículo 16 de ahí de Primera de Juan 4 dice: nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tuvo.
El versículo 19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es decir, yo soy amado, yo me reconozco como amado y por eso puedo amar. La Biblia está llena de historias, en todas hay un nombre, una nacionalidad, un rasgo físico, hay una identidad que habla de cómo se veía cada uno de estos personajes. David, Moisés, Gedeón, José, en su momento dijeron, yo soy un perdedor, yo soy el más pequeño, yo no valgo nada, tú te estás equivocando cuando me envías a esa misión. ¿Y qué fue lo primero que Dios hizo? Confirmar que eran amados de Dios y confirmar que no se había equivocado. Una de las primeras palabras que Jesús recibió antes de iniciar a hacer milagros fue: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y yo espero, hermano, que usted y yo escuchemos cada mañana: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque si no nos reconocemos como amados, este mandamiento no se puede llevar a cabo. Los psicólogos han hecho muchos estudios, aún sin ser cristianos, y han dicho: el que tiene baja autoestima, el que está todavía en traumas y falta de sanidad, repite la historia con sus seres queridos, va a herir a las personas porque no se siente amado. Nosotros ya lo sabíamos muchos siglos antes con la Biblia. La tercera característica de este amor es que se da en comunidad. De nuevo, ahí en 1 Juan 4:7, la siguiente palabra dice: amados, amémonos unos a otros. Y cuando leímos ahorita a Jesús con el nuevo mandamiento, lo que más se repetía era: ámense unos a otros, unos a otros, unos a otros. No es posible amar si vivimos solos en una isla. No es posible amar si no hay necesidad de otra persona. Si hay solo ámense uno a uno, pues no hay nada para qué amar. Ámese a usted, ¿para qué? Si no hay nadie más a quien darle ese amor, si no hay nada que hacer con eso. La Biblia, además de ser un libro de personas que definen su identidad como amados, es un libro de personas que todo el tiempo estuvieron rodeados de más personas. Unos a otros incluye también quienes no creen lo que nosotros creemos. Y aquí déjenme hacer un énfasis. Cuando decimos le amo en el amor del Señor, usualmente se lo decimos a hermanos cristianos en la iglesia. Y eso es muy fácil. Yo quisiera pensar que cuando decimos lo amo en el amor del Señor es también con los que están afuera y no creen en el candidato por el que vamos a votar hoy, o en el evangelio que nosotros vivimos, o en la manera en la que vestimos, cantamos o hacemos las cosas. Hay personajes como Nehemías y Daniel que sirvieron en un gobierno injusto que perseguía a su pueblo y que tenía creencias totalmente diferentes. ¿Y qué ejemplo vemos en personas como Nehemías, Daniel, Esdras? Excelencia en su trabajo. Eso es amor y eso es adoración. Vemos a un Jesús que contaba historias como la del buen samaritano, invirtiendo dinero y tiempo en alguien que no tenía cómo pagarle, que seguro se iba a olvidar del nombre del que le ayudó y que hubiera podido pasarlo de largo. Vemos a un Jesús que está hablando con una prostituta, con una mujer adúltera, con un saqueo ladrón. A todos los ama con el mismo amor, expresado de maneras diferentes. Y Jesús nos enseña cómo amarlos. Es verdad, tenemos que parar y decir: ¿cómo amo a mi amiga, a mi amigo homosexual? Es cierto que tenemos que parar a pensar cómo, porque aunque es el mismo amor, hay que expresarlo de una manera distinta. ¿Cómo amo a mi amigo, a mi amiga rebelde que está hiriendo a sus papás o que está hiriéndome en su rebeldía? ¿Cómo la amo? ¿Cómo lo amo? ¿Cómo amo a esta amiga que no sabe cómo expresarse y está hiriendo con sus palabras? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le ayudo a darse cuenta de ese error? A veces nos afanamos tanto por yo quiero amar, pero el primer paso es pensar cómo hacerlo. Jesús se paró a pensar cómo amar.
a cada persona. Y seguimos ahí en 1 Juan 4:7 y dice, porque el amor es de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y eso nos lleva a una característica especial de este amor, y es que este amor se origina en Dios. Ahorita hay tantas canciones, ustedes saben que me dedico a la música en gran parte del tiempo, y las canciones que más están dando dinero actualmente son las que hablan de amor. Pero ¿de qué amor hablan esas canciones que tanto pegan en la radio? Es un amor que se origina en Dios. Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes, aunque juzgue la gente. Sin querer uno se enamora. Algunos yo sé que se nos ha pegado porque la escuchamos en el bus, yo sé. Dios, qué falta de responsabilidad. No, pasó. Ups. Este amor no es un amor egoísta y no es un amor humano. Porque el amor humano es limitado, porque ignora muchas cosas, porque no alcanza para saciarse a sí mismo, porque no entiende cómo funciona el mundo. Pero el amor de Dios lo comprende todo y Él es fuente inagotable. Y si tenemos ese amor, sí podemos amar. Isaías 55 dice, venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá nuestra alma. El alma se alimenta de la fuente que es Dios y no necesita dinero y no necesita humanidad más que Jesucristo como mediador. En quinto lugar tenemos que este amor es evidente, y ahí siguiendo en 1 Juan 4:7 dice, porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él es amor. Pero es un amor que no es como el amor, una cosa que no se ve. Es evidente, tiene evidencias. Ahí mismo en el versículo 9 dice, Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos gracias a Él. En el versículo 20 dice, si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente, porque si no ama al hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Obras son amores y no buenas razones, dice el refrán. La mejor definición del amor en el Señor, lo amo en el amor del Señor, es con actos. Porque Él demostró su amor y lo ha demostrado con actos. El Salmo 116 inicia con las palabras, amo al Señor porque, y es un salmo precioso, usted lo puede buscar, porque ha escuchado mi oración, porque me ha rescatado, porque me da razones y lo veo. Por eso lo amo, no porque me han dicho que es bueno, no porque escuché por ahí, no porque me toca aparentemente. Hay evidencias del amor de Dios y nosotros como sus hijos y seguidores tenemos que decir, yo amo a Ana Julia porque Samuel me ama a mí, porque hay razones. Pero si yo solamente lo saludo y no me interesa su vida en absoluto, pues no hay razones para amarme a mí. ¿Por qué hay que amarnos? Porque es que el amor es de Dios y nos toca amarnos, no. Pero es que tal hermano me pisotea, me trata mal, hay que amarlo. Y ese amarlo aparentemente significa dejarse pisotear y nunca confrontar. Eso no es verdad, no es el evangelio del Señor. Hay razones para amar. Hay que mostrarnos razones para amar los unos a los otros.
Este amor va creciendo y se va perfeccionando. En el versículo 17 de 1 de Juan 4 dice: el amor, en la versión que yo tengo acá, el amor llegará en nosotros a su perfección si somos en el mundo lo que Él fue y esperamos confiados el día del juicio. Es un amor que va creciendo, que empieza con una medida, que quizás cuando usted recién llegó a los pies de Cristo no tenía nada de amor por nadie, pero que hoy yo espero que usted sienta más amor. En esta versión dice el versículo 17: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Es decir, es algo que se perfecciona, que se va perfeccionando, que empieza en una medida, pero que Dios lo va haciendo crecer. Fe, esperanza y amor son mencionados en el himno al amor cristiano, 1 Corintios 13. Y yo espero que la fe que usted tiene hoy, la esperanza que tiene hoy, el amor que tiene hoy, no sea igual a cuando usted recién rindió su vida a Jesús. Y yo espero que usted hoy crea que el amor, la fe y la esperanza que va a tener en diciembre va a ser más grande que la que tiene hoy. Porque esa es la promesa de Dios. Para terminar, yo le voy a pedir que vayamos a Efesios 3. Ahí hay una oración muy especial a un pueblo que también necesitaba escuchar el amor de Dios. Recordar que cuando decimos santo, santo, santo al que está sentado en el trono, que cuando decimos la gloria, sea la gloria y el poder, estamos hablando de amor. Dios es amor, Dios es santo porque es amor. La gloria de Dios es derramar amor en nosotros. Y por eso Pablo hace esta oración en el versículo 14 del capítulo 3. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que esta oración merece un aplauso al Señor. Nosotros tenemos que bajarle a la ternura en muchas ocasiones cuando leemos el tema del amor en la palabra de Dios. Cuando leemos el amor en los salmos, tenemos que bajarle al tinte tan bonito que le ponemos. Porque no estamos hablando de un amor de celebraciones de septiembre con chocolates y cosas bonitas. Estamos hablando de una mujer dando a luz con dolor sin saber muy bien de dónde va a sacar para criar a su hijo. Estamos hablando de una víctima del conflicto armado que ha perdonado y cocina alimentos para quienes están tratando de reinsertar. Estamos hablando de un joven, una señorita soltera que, a pesar de las presiones sociales, internas y externas, decide ser honesto y entender que no es tiempo para una relación, y así controla su proceder
proceder invirtiendo su tiempo en ayudar a otros. Estamos hablando de quien, aunque sueña con tener su negocio propio, está siendo fiel en su trabajo con el mínimo que le pagan en las horas que trabaja, y aunque la situación es injusta, lo hace con excelencia. Estamos hablando del esposo y la esposa que, a pesar de que no se sienten enamorados, mantiene sus votos de fidelidad y amor. Estamos hablando de Ernesto Deras, quien se acercó al altar de una iglesia en el vecindario de Panorama City y comenzó a llorar descontroladamente. Perdón, 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 repetía el hombre que los demás pandilleros conocían como Satán, mientras se caía de rodillas. Me habían disparado, me habían roto los huesos, estuve en prisión, nada de eso me había hecho llorar. Me sentía como un hombre que no tenía lágrimas, pero aquel día ocurrió algo poderoso. Otros expandilleros narran historias similares. La iglesia los atrajo a su rebaño, los liberó oración por oración de las tenaces garras de la pandilla. Las pandillas, a su vez, respetaron esta salida. Volverse miembro activo de la iglesia cristiana sigue siendo casi la única forma en la que alguien puede salir vivo de la abominable pandilla Mara Salvatrucha, mejor conocida como MS-13. Si no conoce los Mara Salvatrucha, yo le invito a que invierta unas horas en leer. Pero ellos tienen un tatuaje de 3 puntos. Ellos tienen muchos tatuajes, es una de sus características. Pero tienen uno de 3 puntos que significa que quien entra a la pandilla solo va a ir a 3 lugares si quiere salir: hospital, cárcel, cementerio. Y esto que acabo de leer lo tomé del New York Times, de un periódico en donde quizás no creen en Dios, que está registrando cómo las iglesias los están salvando para que tengan un cuarto lugar a donde ir: Jesucristo. Este es el amor del que estamos hablando hoy. Es un amor poderoso, es un amor que cambia vidas, es un amor que Dios quiere darnos para que conozcan que sí hay poder en su nombre.